Que el Señor nos bendiga, hermanos, hermanas. Esta mañana le damos gracias al Señor de encontrarnos una vez más para alimentarnos, para hablar de la palabra del Señor y poder ser alimentados por ella en esta mañana. Este día quiero invitarlos que podamos abrir nuestras Biblias para oír la palabra del Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, en el versículo 12, Hechos de los Apóstoles 19, versículo 12. Quiero darle lectura en el nombre del Señor esta mañana. Y dice así su palabra, hermanos. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Le doy lectura otra vez. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Esta es palabra del Señor, mi hermano. Esta es la palabra de Dios esta mañana. Esta hermosa palabra del Señor, hermano, que nos habla hoy día de ese poder maravilloso llamado Espíritu Santo. Ese poder maravilloso que muchos hombres, hermanos, reciben de parte de Dios. Y especialmente en esta lectura, el apóstol Pablo, hermanos, recibe este poder estando allí en Efeso. Estando allí en Efeso, hermano, el apóstol Pablo recibe este poder del Señor. La palabra de Dios nos habla, hermano, en diferentes lugares, ¿ya?, de este poder maravilloso llamado Espíritu Santo. Y dice, especialmente en Juan capítulo 14, versículo 13, todo lo que pidiera en mi nombre será hecho. Todo lo que pidieras en mi nombre será hecho. En Mateo 21, 22, todo lo que pidieras en oración lo recibirás. Todo lo que pidieras en oración lo recibirás. Sin embargo, hermano, este poder maravilloso llamado Espíritu Santo, ¿ya?, que es el que hace que las cosas se realicen mediante la oración, el clamor, la súplica que uno tiene, o la relación que uno tiene personal con el Señor. Sin embargo, hay muchas cosas que pedimos al Señor, hay muchas cosas que pedimos a Dios y no se realizan, hermano. Hay muchas situaciones que vivimos y le clamamos al Señor y no se realizan. En cambio, la palabra del Señor nos habla de grandes prodigios y milagros. Y dice la palabra de Dios que todo lo que pidiera en el nombre de Dios será hecho. O todo lo que pidieras en oración lo recibirás. Pero sin embargo, vuelvo a insistir, hay muchas cosas que pedimos a Dios en oración, en súplica, hermano, y aquellas cosas no se realizan. El libro de Marcos, capítulo 16, versículos 17 y 18, nos dice que estas señales acompañarán a los que han creído. Estas señales acompañarán a los que han creído. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y beberán cosas mortíferas, y estas cosas no le harán daño.
Sobre los enfermos pondrá las manos y estos sanarán. Así lo dice la palabra del Señor. Pero sin embargo, vuelvo a insistir, hay muchas cosas que pedimos a Dios, hermano, y aquellas no se realizan. Conocemos historias de personas que han orado y han clamado, han suplicado, han impuesto las manos sobre los enfermos y estos no sanan, hermano. Conocemos historias de hombres famosos que han estado en alguna enfermedad incurable, hermano, y han recibido la unción y han recibido la imposición de manos y ellos no han sanado. El ejemplo más cercano que podamos decir de este salmista, cantante famoso guatemalteco Julio Melgar. Oraron por él, impusieron las manos sobre él, hermano, le profetizaron que sanaría, pero no sanó. No sanó, hermano. Hay otro recuerdo de personas más cercanas que uno ha clamado y ha orado y ha impuesto las manos y no han sanado, hermano. Y entonces hoy nos preguntamos, ¿por qué no? ¿Por qué no sana? ¿Por qué no podemos ver, hermano, un milagro en aquellos que hemos clamado y hemos orado para que se realice aquello? ¿O por qué no han sanado? Si la palabra de Dios dice que en mi nombre se harán fuera demonios, lo dice la palabra. Mi querido hermano, la pregunta es: ¿qué nos está faltando para que cuando mencionemos a Jesús el Señor, como dice la palabra, qué es lo que nos está faltando para que cuando mencionemos el nombre de Jesús, los demonios puedan huir? O cuando imponemos las manos sobre los enfermos, estos puedan sanar. Bendito sea el Señor. Para que se derrame el poder de Dios y los milagros puedan realizarse, hermanos. Para que los milagros puedan realizarse y se derrame el poder del Señor. Vamos a ir a la historia que está en el capítulo 19. Dice así, hermano, en el versículo 6 de este capítulo 19. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Hablaban en lenguas y profetizaban, dice la palabra. Y dice que el apóstol Pablo impuso las manos sobre ellos. Y entonces se derramó el poder del Espíritu Santo sobre aquellos hombres. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Y Pablo en la sinagoga hablaba de la palabra. Y hablaba con denuedo, dice la palabra del Señor. Con valentía, podríamos decir nosotros hoy. Con determinación, con audacia. Pero por sobre todas las cosas, hermano, hablaba con poder de Dios. El apóstol Pablo hablaba con poder de Dios. Este poder maravilloso que había en el apóstol, este poder maravilloso que había en este hombre, hermano, se llama Espíritu Santo. Se llama Espíritu Santo y es lo que nosotros en este tiempo, hermano, debemos reclamarle al Señor, el Espíritu Santo en medio de nosotros. El versículo 11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Aleluya. Hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo.
milagros extraordinarios. Y entonces, ¿qué es lo que nos falta? ¿O qué es lo que le falta hoy a la iglesia del Señor? ¿Qué es lo que le está haciendo falta a la iglesia para ver estos milagros? Para ver estos milagros maravillosos. Hoy vemos que hay profecía en la iglesia. Sí, hay profecía, hermano. Gloria al Señor. Hay profecías. Hay nuevas lenguas. Sí, también hay nuevas lenguas. Aleluya. Gloria al Señor. Alabado sea Dios porque hay nuevas lenguas en la iglesia. ¿Hay milagros? Sí, también hay milagros. Te dirá, pastor, ¿hay milagros? Sí, hay milagros dentro de la iglesia. Los milagros que están faltando hoy son los milagros extraordinarios. Porque sí hay profecía, hay nuevas lenguas, hay milagros, pero faltan los milagros extraordinarios. Faltan esos milagros, hermanos, extraordinarios que la iglesia está reclamando hoy o que hay que reclamar hoy. Aquellos que salen de lo común, este milagro que sale de lo común. Pablo estaba en un lugar, hermano, en aquel lugar por muchos años, dice la palabra del Señor. Estaba predicando a Cristo el Señor, estaba orando, enseñando la palabra. Estaba impregnando el evangelio del Señor en aquel lugar. Había todo un trabajo previo del apóstol Pablo predicando la palabra. Imponiendo las manos sobre muchos hombres en aquel lugar, de ir a la sinagoga, de estar en el templo para enseñar la palabra. Sembró la palabra, llevó el mensaje y estuvo allí en aquel lugar, hermano, meses, años, haciendo este trabajo minucioso, trabajando en la palabra del Señor, trabajando, hermano, en la palabra de Dios, sembrando la palabra del Señor. Y aquello trajo lo que el texto de hoy, hermano, nos relata, el texto de hoy del capítulo 19, versículo 12. Todo el trabajo previo del apóstol trajo esto, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían de estos cuerpos. Aleluya. Había un poder especial, había un poder extraordinario, había un poder en el apóstol, hermano, que se llama Espíritu Santo, y allí predicaba la palabra con denuedo, dice la palabra, anunciaba el evangelio, pero también imponía las manos sobre los enfermos y estos eran sanos. Y cuando los enfermos estaban en otro lugar, mi querido hermano, traían las ropas, las ungía el apóstol, se las colocaban y los hombres eran sanados en el lugar donde estuvieran. Bendito sea el Señor. Llevaban a los enfermos los paños o los delantales y estos eran sanos. Dicho de otra manera, le traían piezas de ropas y ellos, hermanos, eran sanos. Alabado sea el Señor. Glorificado sea el Señor en esta mañana, hermano, porque la palabra del Señor debe enseñarnos a nosotros, mi querido hermano, que como iglesia debemos reclamar el poder del Espíritu Santo. Mire, dice la palabra del Señor que aparte de sanar, también los espíritus malos salían de estos hombres. Mi querido hermano, no basta con mencionar a Jesús, no basta con nombrar a Jesús, no basta con venir a la iglesia, no basta con que podamos predicar la palabra, no basta con imponer las manos sobre los enfermos, no basta con mencionar a Jesús el Señor, sino que hay que ser llenos de la gloria de Dios. Hay que ser llenos de la gloria del Señor. Hay que sembrar la palabra estando lleno de la gloria de Dios. Hay que predicar la palabra estando en medio de la unción del Señor. Hay que caminar por sendas de justicia, por sendas de verdad. Hay que ser guiados por el Espíritu Santo.
Hay que cumplir la palabra del Señor para que se cumpla el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder, dice la palabra. Recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La iglesia de Dios recibirá poder cuando haya venido sobre ella el Espíritu Santo. La iglesia de Dios tendrá el poder que tenía Pablo para hacer todo lo que la palabra de Dios hoy nos dice. Cuando la iglesia de Dios sea llena del Espíritu Santo. Cuando estemos llenos de la gloria del Señor. Cuando podamos, hermanos, venir a las plantas del Señor y ser llenos de la gloria de Dios. Entonces si pondremos las manos a los enfermos y estos sanarán. Hermano querido, hermana querida, cuando usted quiera que la gloria de Dios se manifieste en su vida, usted tiene que buscar al Señor de mañana, de oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra, todos los días, sin dejar de estar conectada con el Señor. Y entonces la gloria de Dios se manifestará en su vida, hermano, y el poder del Espíritu Santo caerá sobre usted. Y entonces podrá predicar la palabra con denuedo, como dice la palabra del Señor esta mañana. Predicará la palabra con denuedo y pondrá las manos sobre los enfermos y estos sanarán, hermano, y veremos entonces los milagros extraordinarios que nos está hablando la palabra esta mañana. Como el apóstol Pablo iba haciendo milagros extraordinarios. Y lo que la iglesia hoy necesita, hermano, lo que la iglesia hoy necesita es el poder del Espíritu Santo. Lo que usted está necesitando es el poder del Espíritu Santo, mi querido hermano. Lo que nosotros estamos necesitando hoy es el poder del Espíritu Santo. Y entonces veremos cómo se comienzan, hermano, a producir los milagros extraordinarios dentro de la iglesia. Y cuando esto suceda, veremos estos milagros extraordinarios, hermanos, sobre nuestros hermanos. Bendito sea el Señor. Pablo dice la palabra que llegó a aquel lugar, que predicó la palabra, que sanó a enfermos, que echó fuera demonios, e hizo que los brujos, hermanos, de ese tiempo, los brujos de ese tiempo, se volvieran al Señor y dejaran sus malas prácticas, dejaran sus malos caminos y se vinieran al camino del Señor. Todo eso se logra estando llenos del Espíritu Santo. Y cuando usted y yo estemos llenos del Espíritu Santo, mi querido hermano, cuando la iglesia de Dios esté llena del Espíritu Santo, muchos vendrán a las plantas del Señor, muchos reconocerán sus pecados, muchos reconocerán la necesidad, hermano, de ser tocados por el Señor, muchos vendrán a las plantas de Dios, vendrán buscando, hermano, sanidad, vendrán buscando, hermano, lo que no han encontrado allá afuera y lo van a abrir a buscar aquí, a la iglesia del Señor. Y esperamos que la iglesia de Dios en ese tiempo esté llena del poder del Espíritu Santo. Y entonces veremos los milagros extraordinarios. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios, hermano. Hay un mundo, mi querido hermano, hay un mundo allá afuera. Hay un mundo allá afuera que está esperando a una iglesia llena de poder. Hay un mundo allá afuera que está esperando una iglesia que esté llena del poder del Señor. Una iglesia que predique la palabra, una iglesia que sane enfermos, una iglesia que eche fuera a los demonios, una iglesia, mi hermano, que haga milagros extraordinarios. Allá afuera hay un mundo que está esperando a esa iglesia, está esperando esa iglesia que predique la palabra con denuedo, está esperando esa iglesia que sane los enfermos, está esperando esa iglesia que eche fuera a los demonios, está esperando esa iglesia que se vivan los milagros extraordinarios en el nombre del Señor Jesucristo. Esta es la palabra de esta mañana para usted. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia, somos la iglesia. Y esta iglesia, hermano, esta iglesia es la que debe estar llena del poder del Espíritu Santo. Es esta iglesia la que tiene que predicar la palabra. Es esta iglesia la que tiene que sanar los enfermos. Es esta iglesia la que tiene que echar fuera los demonios. Es esta iglesia la que tiene que vivir los milagros extraordinarios. Pero esta iglesia, para que
pueda vivir todo esto, necesita, hermano, el poder del Espíritu Santo, porque el poder del Espíritu Santo es el que hace los milagros extraordinarios. Que el Señor te bendiga esta mañana. Dios bendiga esta hermosa palabra que Dios nos ha dado esta mañana, nos ha colocado en nuestro corazón el Señor, este desafío. Mi querido hermano, esta mañana Dios te está desafiando a buscar, hermano, en oración, en el ayuno, el poder del Espíritu Santo para ser una iglesia llena de la gloria del Señor. Padre, te doy gracias esta mañana por esta palabra maravillosa que usted nos ha dado, Padre mío, para compartirla con mis hermanos. Yo ruego que cada uno de ellos, Señor, sea bendecido por esta palabra. Cada uno de ellos sean bendecidos, Señor, por esta palabra que usted nos ha dado en esta mañana. Bendíganos, Señor, y haga que cada uno de nosotros sintamos la necesidad de buscarte en oración, en el clamor, en el ayuno cada mañana. Buscar tu presencia, Señor, para ser una iglesia viva, una iglesia, Dios mío, que pueda predicar la palabra, que pueda sanar enfermos, que pueda echar fuera los demonios y que pueda, mi querido hermano, vivir los milagros extraordinarios. Te ruego una bendición para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén.